abrir sus Biblias, vamos a leer un texto, vamos a hacer una oración, vamos a cantar unos cánticos, los niños se van a ir a su clase, ¿no? We're going to have a Bible scripture, then we're going to sing some songs, then the kids are going to go to their classes, and then we're going to have some announcements too. So Acts chapter 18, yeah, Bible. Hechos capítulo número 18, si los pueden abrir, hermanos. Hechos capítulo 18, díganme cuando ya lo encontró. Amén. Sí. Para que estemos en la misma página. Es muy hermoso leer la palabra de Dios. It's beautiful to read the word of the Lord. Después de estas cosas, verso 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. After these things, Paul departed from Athens and went to Corinth. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife, Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. And he came to them. Verso 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. So because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for by occupation they were tent makers. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit, and testified to the Jews that Jesus is the Christ. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. But when they opposed him and blasphemed, he shook his garments and said to them, your blood be upon your own heads, I am clean. From now on I will go to the Gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. And he departed from there and entered the house of a certain man named Justus, one who worshipped God, whose house was next door to the synagogue. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision. Do not be afraid, but speak and do not keep silent. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. For I am with you, and no one will attack you to hurt you, for I have many people in this city. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. And he continued there 1 year and 6 months, teaching the word of God among them. Te agradezco, Señor. Estamos aquí expuestos a tu palabra juntos. Los que están aquí no vinieron a escucharme a mí, Señor. Vinieron a oír tu voz, vinieron a pasar tiempo contigo, vinieron a tener comunión, Señor, con tu Espíritu. Vinieron a ser sanados, restaurados, fortalecidos, Señor, libertados, Padre. Y para eso viniste tú, Jesús. Y para eso vinimos nosotros a este lugar también. Háblanos, corrígenos, fortalécenos, consuélanos, enséñanos, alégranos, Señor. En sus clases los niños y los que estamos aquí, los adultos también, Padre. Esperamos tu presencia en nuestra vida, cada uno como individuo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre.
Gracias te damos, Señor. Amén. Hermanos, unos anuncios. We have announcements. Vamos a tener una actividad Movie Night We're gonna have an activity. It's a movie night para jóvenes y adultos y tendremos una para niños también. for youth and adults, but we'll also have one for the kids. Les pasaré las fechas. I'll let you know the dates. Tendremos una vigilia también We're also gonna have a vigil antes que Elizabeth tenga su baby. prior to Liz having her baby. Así que prepárese para eso. Tendremos también, Dios mediante, el banco de comida para el mes que viene, si Dios nos permite. So prepare yourself for that, as well as the coming month we should be starting food bank. Así que voy a ocupar ayuda So para I will need help ese trabajo también. with that help. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? So if you can stand, ¿Por qué no se saludan unos a otros? Mientras me preparo para las alabanzas. if you can greet each other while we get ready for worship. Good to see you. Yes, Paula, I know you. You're like chilling. Good. Amén. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Gracias, Señor. ¿Puede pasar, hermana Marta, ayudarnos a cantar? ¿Trajo su voz ahora o no? Sí. Gracias, Padre, te alabamos, Señor. Ya son cantos que conocen. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Estar cerca de ti. Espíritu Santo. Siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he respirado.
voces, amén, hermanos. Vamos a cantar ese cantito que se llama Te alabo, Señor, yo te alabo. Dice: cuando estoy en angustias y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo,
Gracias, Señor. Espero que hayan traído sus palmas, sus panderos, que vamos a cantar unos caritos de avivamiento. Así que prepare su energía, amén. Gracias, Señor. Dice, estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo los enfermos que Jesús sanó. Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo los enfermos que Jesús sanó. Andaba ciego, veía, todos decían, Jesús me sanó. Andaba ciego, veía, todos decían, Jesús me sanó. Y todos gritaban la gloria a Dios, y todos
Gracias, Señor. Con ese gozo vamos a levantar nuestras ofrendas. We'll be collecting the offering. Aquí está la mía. Si trajo ofrenda, qué bueno. Si no trajo, no se preocupe. Amén. El Señor conoce todas las cosas. Oramos que el Señor le supla para sus necesidades. Amén. Vamos a pedirle a, no sé, Austin. Austin, you want to pray for the offerings? Ashley, you want to pray for the offerings? Elizabeth, you want to pray for the offerings? Go for it. Thank you, God, for everyone that's here today. Sí, For Señor. those who are here and those that can't. Bless everyone here and continue to guide them and we'll see how you can bless us. Amen. Gracias, Señor. Amén. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. El gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. El gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos. Ámate la Señor. The children will be dismissed to their class. Yes, children can go to their class. Gracias por la ayuda. Julio, Gracias. Tanto que me gusta cantar y la voz que no me ayuda. Yes, I have to get all my fingers. Gracias, Señor. Amén. Mi alma te alaba, Señor. Bien, hermanos, Hechos capítulo número 18, versos 1 al 11. Vamos a estar considerando la palabra del Señor allí. ¿No? Si trajo su Biblia, si no, ahí tenemos Biblias allá atrás. ¿Estás verte, mija? Tenemos Biblias allá atrás, creo que solamente hay en inglés ahorita. Así que si necesita Biblia, el hermano Fidencio está listo para darle una. Bien, Hechos capítulo número 18. Dígame saber cuando ya lo encontró. Va a tener la pantalla también mi esposa. Hechos capítulo 18, verso número 1. Gracias, Señor. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Vamos a quedarnos en el verso 1 por unos segundos. Cuando pensamos en el tiempo misionero, en el trabajo misionero, pensamos como si fueran unas vacaciones, como si la gente fuera y fueran recibidos de una manera especial en los lugares donde van, donde hay personas que los atienden, donde hay personas que están contentos de que lleguen. Y las misiones no son así, son de trabajo, son de mucho esfuerzo físico. Y Pablo, antes de llegar a Corinto, estuvo en Atenas. En Atenas el apóstol lo tuvieron como nada. No valoraban sus palabras, su persona, su educación, quién era. No les importaba. Cuando empezó a predicarles, ellos le dijeron, esas son palabrerías, eso no tiene ningún significado, porque los griegos pensaban que la filosofía que tenían en esos tiempos era mayor, de más importancia. Cuando lo escucharon entonces hablar a Pablo, le dijeron, ya te escucharemos otra vez. Esa es un montón de palabras que traes que
no tiene ningún sentido. Entonces viene de ese lugar, de Atenas, Pablo. Antes de eso estuvo en Berea, donde salió huyendo porque lo venían persiguiendo. Antes de Berea estuvo en Tesalónica, donde también lo persiguieron. Antes de eso había estado en un calabozo, lo habían tratado de matar. Bueno, en realidad se piensa que sí lo mataron, lo apedrearon. Y yo, antes de saber acerca de cómo los apedreaban, yo pensaba que los ponían en una pared y juntaban piedras y le tiraban hasta que les quitaban la vida o se desmayaban o algo, pero era algo tan gráfico, era algo tan difícil, donde tomaban al prisionero que iban a apedrear, lo sujetaban, lo amarraban, lo tiraban de algún lugar alto, de manera que no podía moverse, y de ahí tomaban grandes rocas y se las dejaban caer en la cabeza. El objetivo era matarlos, no era asustarlos, era terminar con su vida. Entonces Pablo había pasado por eso. Lo tuvieron por muerto, lo arrastraron como si fuera un animal afuera de la ciudad. Y llega entonces a Corinto, no hay nadie que lo reciba. No sale de Atenas con aplausos y oh, buen trabajo, Pablo, con un espíritu. Era un ser humano, Pablo. Era una persona como cualquiera de nosotros. Entonces llega a Corinto sin un centavo, no tiene dinero. Pero ¿sabe qué tiene? Tiene a un Dios que le sirve. Llega sin dinero a Corintos. Y la razón que llega a Corintos es porque en Corintos era una como isla que estaba unida al resto de Asia por una franja de 5 kilómetros. Entonces todo el transporte pasaba por ahí, todo el comercio pasaba por ahí, porque la gente utilizaba esa franja para ahorrar 400 millas, semanas de manejo, y atracaban ahí sus barcos, los ponían en rieles y los cruzaban 5 millas para meterlos al otro lado, al otro mar que había, eran 2 mares, o descargaban el barco y llevaban la carga a otro barco. Entonces había mucho comercio, había mucho dinero en ese lugar. En Corinto la religión era Afrodita, Venus. Era la religión de la depravación, del sexo. Ahí era una institución, era una corporación. No era algo que existía nada más así. No, ahí era parte del comercio, la prostitución. Generaba muchísimo dinero. Imagínense, llegaban los marinos en el barco y se quedaban ahí en Corinto en lo que trasladaban sus cosas, traían mucho dinero para gastar. Para que tengan una idea, en el templo de Afrodita, de Venus, que estaba encima de la ciudad, había 1000 prostitutas que salían cada noche, hermanos, a hacer su trabajo. Era algo terrible, hermano. Era parte de la economía. Toda clase si usted puede pensar alguna clase de pecado, ahí lo había. Si usted puede pensar alguna clase de homicidio, ahí lo había. Si usted puede pensar en una clase de violencia, porque eran soldados, eran marineros, ¿no? Era algo, esa gente era ruda, no tenía educación, no les importaba la vida de los demás. Era un lugar muy, muy difícil para llegar. Era un lugar, y llega Pablo ahí a Corinto, llega a ese lugar. Y llega Pablo, y nos vamos al siguiente verso, y dice que lo primero que hizo fue a buscar, si nos vamos al siguiente verso, y dice el apóstol, dice la Biblia, Lucas escribiendo, halló, dice, a un judío llamado Aquila. Entonces Pablo va y busca a alguien afín con él, que pensara como que tuviera alguna cosa en común. Necesitaba trabajar, necesitaba ocuparse en algo, no tenía dinero el apóstol. Seguro que era una decepción para sus padres, invirtieron tanto en él. Y Pablo esperaban que fuera un gran rabino en la comunidad judía, que fuera un gran maestro, lo mandaron a las mejores universidades. Esperaban mucho de Pablo, y nos encontramos con un Pablo que ha sido arrastrado, golpeado, encarcelado, sin dinero. Llega a este lugar, no tiene nada, hermano,
Pero acuérdense ustedes que muchas veces cuando usted se encuentra en esa situación, el primer principio bíblico que hay que entender, es que muchas veces Dios tiene que vaciarnos de lo que tenemos para hacer espacio. Nunca piense que cuando usted pierde algo es para causarle maldad a su vida, jamás. Si usted es siervo de Dios, sirve a Dios, confía en Dios, cree en Dios, nunca piense de esa manera. Porque Dios siempre tiene algo mejor para llenar aquel espacio que se hizo al momento que usted perdió lo que tenía. Y Dios tiene un plan para Pablo también. Entonces llega, miren lo que pasa, llega a este lugar, hermanos, a esta ciudad, y llegaron a una ciudad como Corinto, una ciudad depravada, grandísima, con mucho comercio, gente que solamente pensaba en ellos mismos, eran egoístas. Usted puede leer en Romanos capítulo 1. No sé si alguna vez ustedes han estado en una ciudad, a mí me tocó salir de mi rancho, hermano, de mi pueblo, de provincia, moverme a la Ciudad de México. México es un monstruo, hermano. La Ciudad de México es un monstruo. El que puede sobrevivir en México, puede sobrevivir donde sea, créanme. Los niños ahí de 5 o 7 años, hermano, saben mucho más que muchos adultos de aquí. Yo diría que de la gran mayoría. Saben sobrevivir en la calle, hermano. Conocen, es algo serio allá. También la promiscuidad, hermano, en esos lugares. Me acuerdo que nos íbamos allá por el lado del centro de la Ciudad de México. Líneas de personas en la prostitución. Hermanos, no se terminaba la lista. Hermano Araceli es de allá. No se terminaba la línea de gente, hermano, vendiéndose. Hombres, mujeres, de todas. Algo serio, hermano. Si usted se encontraba en la noche en un lugar de esos como donde estaban todos esos burdeles, algo sucio, depravado, sin reglas, algo terrible, hermano, algo de verdad que le carcome el alma a las personas. Este es el lugar donde llega Pablo. Entonces Pablo llega y se encuentra con estas personas, un judío llamado Aquila, que estos hombres habían salido de Roma. Fíjese los romanos, hermano. Roma quería preservar su paz a cualquier precio. Si usted estaba causando algún disturbio, no tenía ningún problema en echarlo. Es lo que hicieron con ellos. Tenía negocio, no le importaba. Tenía casa, no le importaba. Usted se me sale de aquí. Porque primero era primero la paz romana que las personas. Eso es lo que pasa. Los desterraron a todos los judíos porque había disturbios en las sinagogas a causa del nombre de Cristo. Entonces los echaron, ¿verdad? Porque mandó Claudio, dice que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces Pablo los encuentra como por casualidad. No era casualidad. Dios siempre va a dirigir la gente que usted necesita. Tengo 56 años, hermano, y tengo muchos años ya en el Evangelio. Dios siempre ha provisto las personas que uno necesita para poder salir adelante, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para suplirnos, hermano. Pablo estaba quebrado, no tenía dinero, y lo vamos a ver más adelante, pero llega y de casualidad se encuentra esta pareja. Los halla y se encuentra esta pareja que también estaban en ese lugar como él. Y vamos al verso que sigue. Y luego dice el verso 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Qué casualidad. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, imagínense, hermano, ese oficio. El oficio de hacer tiendas hacían tiendas de pelo de cabra muy áspera. Imagínense, hermano, un taller con pieles secándose. Imagínense las moscas. Las pieles eran muy ásperas, imagínense sus manos. El apóstol habla de esto escribiéndole a los Corintios, diciéndole: con mis manos yo estuve. Me fatigaba de día y de noche trabajando el apóstol Pablo. Dice, y trabajaban juntos. Entonces, mientras ellos trabajaban, la gente venía a comprar y Pablo les predicaba mientras trabajaba. Les hablaba de Cristo. Eran trabajando y fatigándose porque era un trabajo muy, muy pesado, pero ocupaba su tiempo en trabajar y predicar al mismo tiempo. ¿Por qué hacía Pablo eso? ¿Por qué no llegó y preguntó y hizo como el resto de los demás? Había mucha gente como hoy, hermano, que iban de lugar en lugar y hacían conferencias y cobraban dinero a la gente para vivir. Muchos, hermano, charlatanes, vendían, digamos, lo que le llaman eso de aceite de víbora para ganar dinero. Les vendían filosofías y él hubiera podido hacer eso. Pero Pablo no iba a hacer eso porque su objetivo no era ir a trabajar para ganar dinero. Su objetivo era ir y predicar de Cristo.
y no quería hacer eso para no dar un mal ejemplo o para que no lo pusieran junto con el resto que utilizaban lo que sabían intelectualmente para ganar dinero. ¿Me entiendes? Trabajaba con sus manos para que nadie dijera, oh, tú vienes aquí solamente para sacarnos dinero a través del evangelio. Pablo no quería hacer eso, que nadie pensara que lo que él hacía era para obtener dinero. Había más opciones para hacer dinero en Corinto, pero Pablo decidió trabajar, ¿me entiendes? Pablo decidió, y eso es algo importante para saber, hermano. Uno se da cuenta de la clase de ministro que es cuando ve las acciones que tiene, cómo vive, a qué se dedica, qué está haciendo, ¿me entiendes? Entonces Pablo estaba ahí trabajando para poder sostenerse, comprarse su pan, sus necesidades, y ese era el agente que le daba la herramienta, los recursos para poder predicar. ¿Sí me entiendes? No era al revés, no era el evangelio le daba para poder vivir, no. Él trabajaba para poder llevar a cabo el trabajo del evangelio. ¿Me entiendes? Algo muy distinto a lo que vemos hoy en muchos lugares. Muchos predicadores asalariados que su trabajo es crear bonitos sermones para obtener dinero y ganancias a través de ellos. Es increíble, hermano, pero esa es la realidad. Entonces, Pablo nos da otro ejemplo. Pablo nos dice que trabajaba mientras predicaba. No que fuera malo eso o que le paguen un salario para que trabaje, pero había limitaciones. Entonces se pone a trabajar el apóstol Pablo. Vamos al verso número 4. Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. O sea, trabajaba entre la semana y el sábado se iba al día de reposo. Y cuando dice que discutía, dialogaba, razonaba, estaba dándoles ellos evidencias. Les hablaba de Cristo, les decía su testimonio, les contaba lo que las escrituras hablaban de ellos, les enseñaba, ¿verdad? Les hablaba de él, discutía con ellos y persuadía, dice, se ganaba a mucha gente. Pablo era un hombre sabio. Entonces cuando alguien tenía, digamos, una idea contraria, Pablo era capaz de poder decirle, mira, es por esta razón. Y les daba razones acerca de su fe y podía, nuestra fe, hermano, no tenemos que dejar el cerebro en ningún lado. Nuestra fe tiene sentido de la manera como por donde usted la vea, sea psicológicamente, sea históricamente. Podemos ver todos la arqueología que hay, pero entonces persuadía a judíos y a griegos. Verso número 4 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese era su mensaje. Llega Silas y Timoteo de Macedonia, porque ellos se quedaron allá en las iglesias que plantaron con los filipenses. Llegan con una ofrenda, lo que le permite al apóstol Pablo dedicarse a enseñar la palabra tiempo completo. Entonces imagínense, hermano, primero eran nomás los sábados y estaba teniendo efecto, pero ahora llegan los hermanos, dice Pablo, no te preocupes de trabajar, ve a predicar. Entonces empieza Pablo a predicar tiempo completo. Imagínense, hermano, si yo pudiera predicar todos los días, que pudiera tocar puertas todos los días, visitar todos los días, ¿cuánto el evangelio no iba a poder avanzar? ¿Me entienden? Entonces, el dinero que le trajeron los hermanos le dio la habilidad a Pablo para poder, él no tener que preocuparse de pagar su renta, de pagar su comida, para poder ir y servir, porque a eso el Señor lo había mandado. No lo había mandado a poner un negocio pues de pieles y toda la cosa. Lo mandó a predicar y a predicar de Cristo. Ese era el llamado que tenía. Verso número 6. Y dice, pero oponiéndose a eso, estos hombres se resistían. Se resistían. En otras palabras, sabían que lo que Pablo estaba diciendo era correcto, pero se resistían. Es lo que quiere decir. Se oponían, se ponían en guardia, decían no. Aunque era verdad lo que Pablo les decía, ¿verdad? Se oponían. No sé si alguna vez se ponían tercos, pues, ¿verdad? Aunque sabían lo que estaba bien, ellos decían no, ¿verdad? Y dice, y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Qué pasa ahí? Estos hombres, entonces Pablo le está hablando de Cristo, le está diciendo lo que hizo en su vida, le está mostrando las escrituras, le está diciendo que el Salvador ya vino, que no tienen que
ofrecer más sacrificios, que no tienen que llevar más la carga de sus propios pecados, que hay esperanza en la ciudad. Le estaba dando el mensaje del evangelio y ellos dicen, no, queremos seguir haciendo nuestros sacrificios, viviendo del modo como nosotros vivimos, y empezaron a blasfemar, y eso hizo que se derramara el vaso, hermanos. Cuando ellos empezaron a blasfemar, imagínense que usted está platicándole a alguien de Cristo y esa persona empieza a difamar el nombre de Jesús. Ahí Pablo dijo, no, ese es el límite que yo establezco. ¿Me entiende? Ese es el límite que yo pongo. Cuando ellos empiezan a hablar mal del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es lo más dulce, hermano. No hay un nombre más hermoso que el nombre de Jesús, hermano. No existe. ¿Entiendes? Entonces, ellos empezaron a difamar, a maldecir el nombre de Cristo, a calumniar el nombre de Cristo, a hablar de Cristo como si Él, hoy lo vemos todavía, ¿verdad? Cómo lo usan para decir groserías. Entonces, el apóstol Pablo dijo, no, hasta aquí está el límite que yo pongo. ¿Verdad? Se sacude los vestidos, el apóstol Pablo se aparta y le dice, ustedes son responsables, como un cartero, cuando lleva la carta, no es responsable de que la gente la abra, que la vea, que esté de acuerdo. Él nomás toma su responsabilidad de darles el mensaje, ¿verdad? Y de decirles, ustedes son los que deciden, ustedes son los que dicen si lo acepto o no lo acepto. Ellos escogieron no aceptarlo, o resistían, blasfemaban, y el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Yo hasta aquí. El nombre, vemos el verso número 7 y dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Imagínense lo que hizo el apóstol Pablo, hermano. Está con los judíos, lo rechazan, lo expulsan. Pablo lo rechaza también, se sacude es algo dramático. Y va y abre un estudio bíblico enseguida de la sinagoga. Qué cosa tan seria, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo ahora está a tiempo completo. Los judíos abrían la sinagoga los sábados. Pablo estaba abriendo el servicio todos los días. Y tenía su taller predicando todos los días. Imagínense que pasaba la gente ahí por la sinagoga y Pablo con su estudio bíblico. Antes los servicios eran todos los días en muchos lugares. En la iglesia primitiva dice, y todos los días y por las casas, dice, tenían comunión, cantaban himnos y estudiaban la palabra. Todos los días, hermano. Entonces imagínense, Pablo abre un estudio bíblico enseguida de la sinagoga y empieza a predicar. Y antes no había aire acondicionado que estuvieran cerrados, estaba abierto, hermano. Entonces se podía escuchar todo lo que hablaban, ¿verdad? La gente pasaba y Pablo predicando ahí. Predicando a Jesucristo, hablando de Él, hablando acerca de la salvación, la redención, en un lugar lleno de pecado, hermano. No es un lugar amable, un lugar lleno de pecado, es un lugar lleno de quebranto, es un lugar lleno de heridas, de gente, hermano, que ha sufrido. No es un lugar agradable para estar, de gente deprimida. El alcohol produce depresión, hermanos. ¿Entienden? El pecado no produce nada valioso, nada durable, nada agradable, hermanos. Absolutamente, siempre va a ser una carga. Entonces, Pablo estaba predicando acerca de ese que podía quitarle la carga, de ese que podía consolarles, de ese que podía llenarles el corazón, de ese que si lo probaban a hacer se les iba a quitar. Y entonces todos los días, imagínense. Y los hermanos o los judíos en la sinagoga no tenían ese mensaje para empezar. Número 2, no estaban abiertos en sábados, entre la semana, nomás estaban abiertos el sábado. Y luego los servicios que tenían eran muy planos, leían la ley y luego recordaban de cómo guardarla. Y Pablo, y podemos verlo en los libros antiguos, los dice, cuando ustedes hablen en la iglesia, háblense unos a otros con himnos espirituales, con cánticos, dice, háblense con ese gozo, que estén llenos, que estén ligados por el mismo espíritu. Era otra clase, hermano, era otra clase de comunidad. Entonces la gente pasaba, no estaban acostumbrados a eso, a los abrazos, no estaban acostumbrados a comer juntos, porque la iglesia lo que hacía todos los días, hermano. Comían, participaban del pan juntos, cantaban,
y compartían el evangelio de la esperanza, de todo lo bueno y maravilloso que Dios nos da a través de Jesucristo. Entonces abre el servicio del apóstol Pablo a un lado de la sinagoga. Imagínense, ustedes están aquí en un servicio muy serio y en el otro lado, hermano, están la gente hablando, testificando, dándole gloria a Dios porque le perdonó sus pecados, porque el Señor cambió su vida, porque el hombre ya regresó a su casa, porque la mujer ya dejó de hacer lo que... Hermano, imagínense, era algo serio lo que estaba ocurriendo, era algo explosivo y a un lado de la sinagoga, ¿verdad? Verso número 8, y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. Dice, imagínense, hermano, este era el que tenía las llaves de la sinagoga, este era el que dirigía los servicios, este era el que estaba a cargo, hermano, de todo el servicio ahí en la sinagoga. Él era el mero de la sinagoga y se convierte, hermano, y no solamente él, con toda su casa, dice. Y muchos de los corintios, oyendo, dice, creían y eran bautizados. Imagínense, hermano, lo que estaba pasando. Imagínense, estamos hablando de Corinto. Imagínense, hermano, los testimonios en el agua cuando iban a bautizarlos. Yo era una prostituta y el Señor me sanó, el Señor me salvó y lo bautizaba. Yo era un homicida, maté a mucha gente, yo era un defraudador. ¿Me entiendes? Yo le conseguía mujeres o lo que quería la gente, y el Señor me libró de todo eso. Yo me la pasaba solamente persiguiendo el dinero. Imagínense todos los testimonios que eran de impacto para los corintios. Muchos, dice, oyendo, dice, sí, oían todo lo que estaba ocurriendo, creían y eran bautizados. Imagínense, hermano, que estamos nosotros aquí en esta iglesia y enseguida otra iglesia se levanta y empieza el hermano a trabajar y a predicar y a enseñar y a orar, y la gente empieza a cambiar su vida y entregarse, y usted lo ve y dice, wow, ¿qué está pasando ahí? Y los bautizos continuamente y la gente importante bautizándose. Era algo muy, muy dramático lo que estaba ocurriendo, hermanos, ahí. Muchos, dice, de los corintios oían, dice, creían y eran bautizados. Era algo muy impresionante. Entonces, algo que estaba ocurriendo. Verso número 9. Y dice, entonces, esa noche, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Sí, el Señor sabe el corazón de Pablo, y Pablo empieza a ver que los judíos se están levantando y van a tratar de hacerle daño. Y el apóstol, vemos ahí el corazón de Pablo. El apóstol Pablo tiene temor. No tiene temor, hermanos, de, si me matan, de mi vida eterna. No, el apóstol Pablo tiene temor porque tenía una comunidad, tenía una familia, estaba haciendo la obra, ¿me entiendes? No estaba pensando, no pude viajar por todo el mundo, no pude construir el castillo que quería o el carro que me hubiera gustado, qué sé yo, hermano. El apóstol Pablo no estaba pensando en eso, él estaba pensando de todo el trabajo que estaba llevando a cabo, porque esa era su vida. No estaba pensando, ¿qué me voy a perder del mundo si me muero? Tenía temor, pero no el temor de alguien que no quiere morirse porque todavía le falta vivir más. No ha vivido todavía. No, el apóstol Pablo es como nosotros. Si yo no me quiero morir, prefiero estar en el cielo, hermanos. A mí me gustaría estar ya con el Señor. Pero hay mucho trabajo para hacer, ¿me entiendes? Me ocupa mi esposa, me ocupan mis nietos, me ocupan mis hermanos, me ocupan mis hijos, ¿me entiendes? Tenemos mucho trabajo para hacer. Si no, yo quisiera estar allá, de verdad, ¿no? El mundo no tiene para mí algo que me pueda ofrecer, con cual me pueda enganchar. Si te doy esta posición, o te doy esta posesión, o X, no tiene algo así para mí. No tengo yo lo mejor, más grande, más bonito, más lujoso, no, pero tengo a Cristo, es suficiente para mí. ¿Me entiendes? Cristo ha llenado mi corazón en aquello que me faltaba. ¿Entiendes? No necesito más para ser más feliz. La felicidad que yo tengo en el corazón es la que Él me da. No necesita otra cosa. Hablaba con un estudiante ahora en la semana. Yo le testifico a los estudiantes, hermano, cuando vamos. Y siempre busco que alguien maneje conmigo. Una porque así descanso, y la otra porque también les predico, hermano, ¿verdad? Y le decía, el asunto por el cual nunca vas a poder tener todo lo que necesitas, tú vas a escuchar historias, le digo,
¿Por qué se quitó la vida si lo tenía todo? Es porque no lo tenía todo. Porque el ser humano no puede tenerlo todo. Porque Dios puso dentro del hombre un espacio. Dice que puso eternidad en el corazón del hombre. Solamente lo eterno puede llenar ese espacio que Él puso dentro de ti. Ni una persona, ni una posición, ni una posesión, ninguna cantidad de dinero, nada, ninguna cosa podrá llenar ese espacio. Solamente puede llenarlo Dios, nada más. No se puede, no hay cosa que puedas comprar y meterla allí donde vas a decir, oh, estoy completo. Pero la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Él es el que te completa. Si estás incompleto, ¿qué crees que te falta? Te falta más de Cristo. No es porque te falte otra cosa. No, te falta más de Él. Por esa razón es que te sientes incompleto. Es la única razón. Una vez que tienes una relación con Cristo y que pasas ese tiempo con Él y que puedes sentarte y meditar en su palabra, meditar en su presencia y disfrutar de Él. Y Él es mi amigo, Él es tu amigo, que puedo sentarme y si alguien más no quiere ir a caminar contigo ahí por la montaña, Él sí quiere ir a caminar contigo por la montaña. Si te quieres sentar ahí tú solito en una silla y nadie puede conversar contigo de las cosas que tú quieres conversar, Él sí quiere conversar contigo de las cosas que tú quieres conversar con Él. Él es el compañero, el amigo más cerca que un hermano. Y entonces el apóstol Pablo tiene temor. El Señor lo ve al apóstol Pablo y le dice, no temas, ¿verdad? Sino habla y no calla. El verso que sigue. ¿Por qué le dice no temas? Porque yo estoy contigo, ¿verdad? Si estaba el apóstol Pablo cavando una brecha, Cristo estaba ahí con él también. Si estaba el apóstol Pablo lidiando o batallando con alguna dificultad, Cristo estaba ahí con él para ayudarle a solventar, para ayudarle a resolver, para darle la sabiduría que él necesita, para darle la respuesta que él necesita, para poder darle el entendimiento que él necesita. Es increíble, hermano, cuando yo no sé gran cosa, pero sé que Cristo sí sabe todas las cosas. Entonces, cuando hay alguna necesidad y yo quiero ser de bendición para alguien y le pido, Señor, dame la sabiduría para poder darle las respuestas o la dirección a esta familia, a esta pareja, a esta persona, y yo me sorprendo de cuando el Señor me las da y platicamos, digo, man, Jaime, qué talentoso eres. Pero es Dios el que lo ha hecho, porque yo no sabía nada de eso, hermano. Pero es Dios el que viene y lo hace sabio a uno. Porque la Escritura dice que Él es el que hace sabio al sencillo, hermanos. Amén. Al que es capaz de decir, Señor, yo no sé nada, pero yo sé que tú sí lo sabes todo. Entonces oramos. Entonces Pablo escucha eso del Señor. No temas. Número uno, porque yo estoy contigo. Su presencia está contigo. Y no solamente es una promesa para Pablo, es una promesa para todos los seres humanos. El Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Dice, yo estaré con vosotros. El Señor nos prometió estar con nosotros. No hay ninguna cosa que podamos enfrentar si tenemos la presencia del Señor en la cual nosotros no vayamos a salir avantes. No existe tal cosa. No existe. No existe dificultad demasiado grande que el Señor no pueda llevarnos a sobreponernos. No existe. La única razón por la cual batallamos, porque batallamos con nuestra propia fuerza, con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia inteligencia. La Escritura nos dice muchas veces, no confíes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. Ponle a Dios, dice, encomienda al Señor tus caminos y Él afirmará tus veredas. Sí, es el Señor. Entonces, yo estoy contigo. Si está el Señor contigo, si tienes una comunión con Él, tú vas a estar bien. Y ninguno, le dice, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ese era el temor de Pablo. Estaba en un lugar, recuerden, de homicidios, de personas que la vida no valía gran cosa para ellos. Entonces, Pablo está teniendo el temor porque se recuerda, tenía un trauma Pablo de lo que le había pasado. Y era un ser humano. Cuando pensamos en los apóstoles, creemos
que eran hombres hechos de mármol o hombres hechos de acero. No, era un ser humano también. Pablo se afligía, se entristecía. Cuando escribiendo el apóstol Pablo decía, he sufrido de los judíos, dice, por dentro temores, por fuera, dice, hemos sufrido con los ladrones, dice, incluso una vez estuvo en naufragio y dijo el apóstol Pablo, perdimos aún la esperanza, dice, de preservar la vida. Sufría el apóstol Pablo de temor. Entonces, el Señor ve lo que está en su corazón, lo que está teniendo, el temor que tiene el apóstol Pablo, por lo que está a punto de ocurrir o de los disturbios que se van a levantar ahí en Corinto, y sabiendo la clase de personas que había en Corinto. Me acuerdo que en la Ciudad de México, cuando íbamos allá, había lugares, hermano, había barrios en los cuales no te podías meter, hermano, porque te metías tú a algún barrio de esos, no ibas a salir, punto, no ibas a salir. Eran lugares muy peligrosos. Así era Corinto, hermano. Estaba lleno de homicidas, estaba lleno de dificultades. Pablo obviamente tenía temor, estaba expuesto, no tenía guardaespaldas del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, pero sí tenía a Cristo, ¿verdad? Entonces dice, y luego le dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En la ciudad de Corinto, hermano, en la ciudad perdida, hermano, en la ciudad de burdeles, en la ciudad de homicidios, en la ciudad donde toda clase de abuso era permitido, donde el sexo era permitido como la gente quisiera, con quien quisiera, hermano. Este era un culto a la diosa de Afrodita, era algo permitido, algo que estaba en el mercado, algo que se anunciaba, algo que la gente llevaba a cabo como algo natural. En cualquier, usted lee acerca de ellos, si había una obra de teatro y decían, uno de los personajes era un Corinto, sabían cómo iba a salir, que iba a salir como un borracho, como un depravado. Esa era su parte de él. Era un verbo para corintalizar, un verbo donde la gente sabía a qué se dedicaba. Si alguien vivía en Corinto, definitivamente iba a estar envuelto en alguna cosa de esa. Era algo serio, hermano. Obviamente había mucha gente que, como los judíos, como la sinagoga que estaba allí también. Entonces el Señor le dice al apóstol Pablo, a ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces el apóstol Pablo no sabía esa. Por eso es que el Señor le está diciendo, él no sabía quién iba a venir, que necesitaba escuchar, ser entrenado en la palabra de Dios, saber quién es Jesús. Como en esta ciudad, nosotros no sabemos cuántas personas, quiénes sean aquellos, que es el pueblo que Dios tiene en esta ciudad, para que sean salvos, porque mi trabajo es enseñar la palabra para que puedan ser salvos, para que puedan llegar al cielo un día, presentarse delante de Dios, heredar la vida eterna, todo lo que la palabra de Dios nos promete. Verso número 11, ya para terminar.